Con esfuerzo, sin que implique daño alguno, con mucho gusto, aquí continúo la lectura del libro del profeta Miqueas. Hoy terminamos en esta clase o sesión 386 con los capítulos 4, 5 y 6. Padre, te alabo, te bendigo, te proclamo el santo de los santos, el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Que en tu Hijo Jesucristo encontremos el reino que nos has prometido. Venga a nosotros tu reino y que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo, para que, movidos por la gracia del Espíritu Santo, seamos capaces de construir esta sociedad cimentada en la justicia, el perdón, el pan para todos y la paz. Amén. Miqueas capítulo 4. Al final de los tiempos estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán las naciones, caminarán pueblos numerosos, dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de muchas naciones, el juez de numerosos pueblos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No usará la espada pueblo contra pueblo, no se adestrarán para la guerra. Se sentará cada uno bajo su parra y su higuera, sin sobresaltos. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Todos los pueblos caminan invocando a su Dios. Nosotros caminemos invocando siempre al Señor nuestro Dios. Aquel día, oráculo del Señor, reunirá a los inválidos, congregaré los dispersos, a los que maltraté, haré de los inválidos el resto, los desterrados serán un pueblo numeroso. Sobre ellos reinará el Señor en el monte Sión, desde ahora y por siempre. Y tú, torre del rebaño, colina de Sión, recibirás el poder antiguo, el reino de la capital, Jerusalén. Y ahora, ¿por qué gritas quejándote? ¿No tienes rey? ¿Te falta el consejero? ¿Por qué te retuerces como parturienta? Retuércete como parturienta, expulsación. Porque ahora saldrás de la ciudad para vivir en descampado. Irás a Babilonia y de ahí te rescatará el Señor de manos enemigas. Ahora salían contra ti muchas naciones diciendo, estás profanada. Gocemos del espectáculo de Sión, pero no entienden los planes del Señor, no comprenden sus designios, que los junta como gavillas en el campo. Arriba, trilla Sión, te daré cuernos de hierro y pezuñas de bronce para que tutores a nuestros pueblos. Consagrarás al Señor sus ganancias, su riqueza al dueño de la tierra. Ahora se juntan en tropeles, nos ponen asedio, con el bastón de mando, golpean en la mejilla al juez de Israel. Capítulo 5. Pero tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré a el que ha de ser jefe de Israel, su origen es antiguo, de tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta que la madre dé a luz y el resto de los hermanos vuelva a los israelitas. Pie pastoreará con la autoridad del Señor, en nombre de la majestad del Señor, su Dios, y habitarán tranquilos cuando su autoridad se extienda hasta los confines de la tierra. La paz vendrá así. Si Asiria se atreve a invadir nuestro país y pisar nuestros palacios, le enfrentaremos 7 pastores, 8 capitanes, que pastorearán a Asiria con la espada y Nimrod con la daga. Así nos librará de Asiria cuando invada nuestro país y pise nuestro territorio. El resto de Jacob será, en medio de muchas naciones, como rocío del Señor, como llovizna sobre el césped, que no tiene que esperar a los hombres ni aguantar a nadie. El resto de Jacob será en medio de muchas naciones, como un león contra fieras salvajes, como cachorro en un rebaño de ovejas, que penetra y pisotea y hace presa sin que nadie lo toque. Alza tu mano contra los agresores, y sean aniquilados todos tus enemigos. Aquel día, oráculo del Señor, es que aniquilaré su caballería y destruiré sus carros, aniquilaré sus ciudades y arrasaré las fortalezas. Aniquilaré en tus manos tus hechicerías y no te quedarán adivinos. Aniquilaré en medio de ti ídolos y piedras conmemorativas y no adorarás las obras de tus manos. Derribaré en medio de ti tus ídolos y acabaré con tus bosques sagrados. Con ira y cólera tomaré venganza de las naciones que no obedezcan. Hasta ahí el capítulo 5. Voy a leer un poco más despacio porque seguramente algunos ya sienten que voy muy rápido. Tal vez esa pequeña inseguridad de alcanzar a terminar. Son 7 capítulos, así que los vamos a terminar hoy mismo. Escuche lo que dice el Señor, levántate, este es capítulo 6. Llama a juicio a los montes, que las colinas escuchen tu voz, escuchen montes el juicio del Señor, firmes cimientos de la tierra.
El Señor entabla juicio con su pueblo, pleitea con Israel. Pueblo mío, ¿qué te hice? ¿En qué te molesté? Respóndeme. Te saqué de Egipto, te redimí de la esclavitud, enviando por delante a Moisés, Aarón y María. Pueblo mío, recuerda lo que planeaba Balac, rey de Moab, y cómo respondió Balaán, hijo de Beor. Recuerdas desde Sitín a Gilgal, para que comprendas que el Señor tiene razón. ¿Con qué me presentaré al Señor inclinándome al Dios del cielo? Me presentaré con holocaustos, con terneros de un año. ¿Aceptará el Señor 1,000,000 de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Le ofreceré mi primogénito por mi culpa o el fruto de mi vientre por mi pecado? Hombre, ya te he explicado lo que está bien. Lo que el Señor desea de ti, que defiendas el derecho y llames la lealtad, y que seas humilde con tu Dios, que acierto es respetarte a ti. Oigan, el Señor llama a la ciudad, escuchen tribus y sus asambleas. ¿Voy a tolerar la casa del malvado con sus tesoros mal adquiridos, con sus medidas rebajadas e indignantes? ¿Voy a absolver la balanza con trampas y una bolsa que pesa de pesas falsas? Los ricos están llenos de violencia, la población miente, tienen en la boca una lengua embustera. Por eso yo voy a comenzar a golpearte y a devastarte por tus pecados. Comerás sin saciarte, te retorcerás por dentro. Si apartas algo se echará a perder, si se conserva lo entregaré a los guerreros. Sembrarás y no cosecharás, pisarás la aceituna y no te ungirás, pisarás la uva y no beberás vino. Ustedes observan los decretos de Omri y las prácticas de Ahab. Siguen sus consejos, así que los devastaré. Entregaré la población a la burla y tendrán que soportar la afrenta de mi pueblo. Capítulo 7. Ay de mí, me sucede como al que rebusca terminada la vendimia, que quedan racimos que comer, ni brevas que tanto me gustan. Han desaparecido del país los hombres leales, no queda un hombre honrado, todos se acechan para matar, se tienen redes unos a otros, sus manos son buenas para la maldad. El príncipe exige, el juez se soborna, el poderoso declara sus ambiciones, se retuerce la bondad como espinos y la rectitud como zarzales. El día de la cuenta que anuncia el centinela llegará, pronto llegará la desgracia. No se fíen del prójimo, no confíen en el amigo. Guarda la puerta de tu boca, de la que duerme en tus brazos, porque el hijo deshonra al padre. Se levanta la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de uno son los de su casa. Pero yo estoy alerta, guardando al Señor, mi Dios y Salvador, y mi Dios me escuchará. No cantes victoria, mi enemiga, si caí me levantaré, si me siento en tinieblas, el Señor es mi luz, soportaré la cólera del Señor, porque pequé contra Él hasta que juzgue mi causa y me haga justicia, me sacará a la luz y gozaré de su justicia. Mi enemiga al verlo se cubrirá de vergüenza, la que se decía, ¿dónde está tu Dios? Mis ojos gozarán pronto viéndola pisoteada como barro de la calle. Es el día de reconstruir la muralla, es el día de ensanchar tus fronteras, el día en que vendrán a ti desde Asiria, desde Egipto, del Nilo al Éufrates, de mar a mar, de monte a monte. El país con sus habitantes quedará desolado en pago de sus malas acciones. Pastorea a tu pueblo con tu bastón, a las ovejas de tu propiedad, vecino solitario. De los bosques del Carmelo que pasten como antiguamente en Basán y Galaad, como cuando saliste de Egipto, muestran nuestros prodigios, que los pueblos al verlos se avergüencen, a pesar de su valentía, y que se lleven la mano a la boca y se tapen los oídos, que mordan el polvo como culebras o como insectos, que salgan temblando de sus guaridas, que teman y se asusten ante ti, Señor Dios nuestro. ¿Qué Dios como tú perdona el pecado y absuelve la culpa al resto de su herencia? ¿No mantendrá siempre la ira porque ama la misericordia? Volverá a compadecerse, destruirá nuestras culpas, arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados. Así serás fiel a Jacob y leal a Abraham, como lo prometiste en el pasado a nuestros padres. Palabra de Dios. Vamos a las notas de pie de página, un poco largas, pero vamos a tratar de extractarlas un poquito. ¿Por qué? Porque es la misma temática. Bien, ser reiterativos. Notas a pie de página o aparato crítico. Capítulo 4, versículos 1 al 5 y 14. Del capítulo 5 al 14. Los capítulos 4 contrastan abiertamente con los 3 capítulos anteriores. El esquema juicio, sentencia, castigo desaparece aquí para dar paso a una serie de promesas sobre la liberación.
Estos dos capítulos son problemáticos porque no parecen palabras de una misma persona. Da la impresión de que a cada mensaje alguien refuta a Miqueas. Véase, por ejemplo, 4:1-4. La idea es que todos los pueblos vendrán un día a Jerusalén y allí sin tensiones ni actitudes bélicas estarán todos bajo el amparo y la protección de un Dios mismo, de un mismo Dios y Señor. Pero en 4:5 alguien dice, todos los pueblos caminan invocando a su Dios. Nosotros caminamos invocando siempre al Señor nuestro Dios. Disputa con los falsos profetas. Capítulo 4, versículos 1-5. Restauración, el monte del templo. Prefiguración de una Jerusalén transformada, renovada en la justicia y en la paz, con un solo Dios a la cabeza de todos los pueblos. Ella será el faro, la luz para el resto del mundo, pues allí saldrá la palabra de Dios y su ley. Aquella ley y aquella palabra que no admiten ya más acciones bélicas, sino que iluminan el camino de la humanización mediante la paz, la justicia y el trabajo para todos. Estoy extractando porque es la misma temática. Capítulo 4, versículos 6 al capítulo 5:15. El resto y el Señor. Promesa de reunir a las ovejas dispersas. Igual el tema, la constante del resto fiel. Las ovejas dispersas ahora. Capítulo 4, versículo 8. La idea de la reunificación del rebaño suscita este comentario que refleja la nostalgia del periodo de David y con mayor fuerza la ideología de la primacía de la descendencia davídica. La pregunta del versículo 9 es retórica. Se trata de un llamado a la confianza. Jerusalén tiene su rey, tiene su Dios, tiene todos los privilegios. No hay por qué preocuparse. Versículo 10 del capítulo 4. Miqueas insiste que hay razón para preocuparse por la zozobra. Jerusalén tendrá que pasar por la dura experiencia del destierro. Por eso, sí, de allí la liberará el Señor. Capítulo 4, versículo 11 al 13. Quien hace de contrapunto al profeta presenta otra lectura de la realidad. Sí, sobre Jerusalén se cierne un grave peligro de asedio, no solo uno, sino muchos. Muchos pueblos están en camino para asediarla, pero es el plan de Dios. Los ha hecho vivir para agarrarlos en la red, para azotarlos a todos juntos. Jerusalén se dará el gusto de acabar con todos. La lectura de la realidad es adormecedora y no invita para nada a ponerse en actitud de resistencia. Se mantiene la idea de que el Señor tendrá que defender su ciudad. Versículos 14 al capítulo 5:3. De nuevo la voz de Miqueas, esta vez para alentar sobre la suerte del mismo rey. Será humillado por el invasor, pero no será el fin. De nuevo suscitará el Señor un descendiente de la casa de David. Versículo 4 del capítulo 5. De nuevo la lectura facilista del futuro. El pastor que Dios mismo suscitará tendrá que aniquilar a los mayores enemigos del pueblo. Versículo 6, breve. Descripción sobre lo que será el resto de Israel. El resto fiel, el resto de Israel. No olvidemos esa temática. Versículo 7, otra concepción diferente sobre este mismo resto de Israel. Veas el tono violento y revanchista. Versículos 9 al 14. Este capítulo se cierra con la intervención de Miqueas. Insiste en los días difíciles que se avecinan para que el resto del que habla con el versículo 6 pueda tener las connotaciones allí descritas. Versículos del capítulo 6, versículos 1 al 16. Llamada al juicio, conversación, crítica, denuncias, amenazas. Dios llama a juicio a su pueblo, Él es el juez y el acusador. El acusado es el pueblo y los testigos son las montañas, las colinas. El Dios juez comienza pidiendo al acusado, Israel, que haga memoria, que recuerde bien cuáles fueron las acciones de Dios contra el pueblo para que ahora se comporte como un enemigo que cobra venganza. Capítulo 7, versículos 1 al 7. Discurso del profeta. El panorama descrito aquí no puede ser más sobrio y desesperanzador. No hay ni un solo justo. Desde las más altas esferas de la sociedad, príncipes, dirigentes, jueces, administradores de los bienes, todos se han corrompido. Lo más selecto de la sociedad es comparable a la zarza y al espino que no sirven para nada. Con la corrupción viene la inseguridad. No hay tranquilidad ni sosiego, ni siquiera con... Qué impresionante de verdad. Con la corrupción viene la inseguridad. Oigan, ¿por qué no se lo repetimos otra vez a todos los mexicanos? Ni con la persona con quien se comparte la propia intimidad, la esposa, corrupción, inseguridad, descomposición social y moral. Mejor descripción de lo que vivimos no puedo encontrar. Impresionante. Bien, encantado de aquí de estar con ustedes. Gracias por su paciencia. Voy a intentar grabar la última clase o sesión de esta semana. Son solamente 2 capítulos.
del profeta Nahum. De verdad, gracias por su paciencia, pero si ni se entiende ni se oye, me dicen y lo vuelvo a hacer la próxima semana. Bendiciones.